Rogelio es uno de mis escritores favoritos y para mí es un gusto tenerlo aquí en NESA. Finalmente lo conocí hace, híjole, como 10 años. 10 años. En España, imagínense. Y en ese entonces vivía en Nueva Zelanda, donde vivió 11 años y apenas regresó a México. Y gracias a eso, pues tenemos la fortuna de poderlo tener aquí en la feria. Los que están ahí en el fondo comprando libros, los invito a que se acerquen. Estamos empezando la presentación de la novela de Rogelio Guedea, lo que les recomiendo muchísimo para que se acerquen y puedan participar también. Entonces les decía, Rogelio regresa a México y por eso podemos invitarlo, y además coincide con la publicación de esta novela que yo honestamente la devoré, la agarré un miércoles en la tarde y ese mismo día ya la había prácticamente terminado, que me encanta a mí. Yo tengo un gusto particular por los libros de rápida lectura, ¿no? Como esos libros que te generan frenesí y es una novela policíaca, sí, porque sí hay un caso. Digo, obviamente no se las voy a contar, simplemente les quiero decir, por favor, muy brevemente cómo la leí yo para que pues suscitara una reacción en Rogelio, pero que sea él el que nos diga. No, yo no les voy a contar el libro, hay que leerlo, pero es una novela policíaca, hay un misterio, hay un asesinato, pero la manera en cómo está narrada, el narrador de esta historia, yo que conozco un poco a Rogelio, pues me generó mucho conflicto, porque me pasé toda la novela preguntándome qué es ficción, qué es realidad, qué elementos de la vida de Rogelio, porque la novela sucede en Nueva Zelanda y sucede en la universidad donde trabajaba Rogelio, y pues me inquietó mucho, ¿no? Es un narrador muy inquietante, es un narrador que se hace preguntas internas, que duda de sí mismo, que se confunde, que se pierde. Ya nos explicará Rogelio por qué y hasta dónde, pero les digo, es una historia que se lee como desde adentro, ¿no? Como si estuvieran realmente en la cabeza del personaje, sufriendo sus angustias y su enfermedad, y todo esto en un país que para nosotros que no lo conocemos, no sé ustedes si, pero Nueva Zelanda es como una especie de paraíso. Ahí se filmaron las películas de El Señor de los Anillos, y es un bosque verde, bueno, montañas, bosques, de veras, las fotografías búsquenlas en internet. Nueva Zelanda pareciera un paraíso, ¿no? Y en la novela se presenta un país bastante distinto pero bueno, yo quería decir esto a manera de introducción. Yo estoy aquí simplemente como lector y admirador del trabajo de Rogelio, que se los recomiendo, y que de veras los que al final de esta presentación tengan la más mínima curiosidad, no duden en comprarse. Tenemos varias novelas de Rogelio que van a estar a la venta en esa mesa. Y pues nada, Rogelio, bienvenido a NESA por primera vez. Esta es tu casa y les pido que lo reciban con un aplauso, porque Rogelio de veras es de mis autores favoritos, ¿no? Muchas gracias, José. Miren, yo estoy muy contento porque regreso de Nueva Zelanda con una novela que tiene que ver con Nueva Zelanda. Es una novela que es parte de una trilogía. Me gusta escribir trilogías. Tengo una trilogía anterior que se llama Trilogía de Colima, que la conforman 3 novelas, obviamente: Conducir un tráiler, 41 y El crimen de los Tepames. Y yo ya después de haber vivido 8 años, yo viví 11 en Nueva Zelanda, pero después de haber vivido 8 años en Nueva Zelanda, sentí que tenía ya pues una atmósfera, ¿no?, narrativa a la que yo podía entrar. Entonces, la primera novela de esta trilogía se llama Vidas Secretas. Cada novela se lee independientemente, de forma que aquel que incursione en la primera, en una de ellas, por ejemplo, y tenga curiosidad de conocer más sobre este personaje, Roque de la Mora, y sobre sus alrededores, digamos, familiares y su entorno, pues puede incursionar en la siguiente, ¿no?, en la siguiente novela, en este caso Vidas Secretas. Y estoy por escribir una tercera que tiene que ver también con Nueva Zelanda, que tiene que ver con un asunto de transexualidad que ahora, por lo visto, está teniendo mucha visibilidad este tema. En esta novela, en realidad está basada en un hecho real que a mí me impactó, que fue un crimen en contra de un estudiante de la Universidad de Otago, ahí en Nueva Zelanda, que aparece un día nada más. A la universidad la atraviesa un río, ¿no? Es un río maravilloso que cuando hay crecida, pues hasta los estudiantes pueden surfear en el río. Entonces esta estudiante, en una baja que dio el río, aparece muerta.
cerca de donde está el campus principal y cerca de una residencia de estudiantes que es la más grande de todo del campus. Y eso, por supuesto, a mí me intrigó porque al ir siguiendo la investigación me di cuenta de que se trataba de una asesino o asesina, no voy a decirlo aquí para que ustedes lo descubran, que tenía un pasado que ligaba mucho, pero muy estrechamente a esta estudiante. Entonces, en realidad no sabemos, no, tampoco se los voy a decir, si incluso el personaje principal va a estar de qué forma implicado en este crimen. Como dice José, pues yo tenía una gran transferencia afectiva incluso con este personaje. Yo lo que quería era que el lector, incluso que leyera la novela, no se diera cuenta dónde empezaba el personaje, dónde era ficción y dónde era autobiografía, ¿no? Yo prefiero que cada quien vaya haciéndose esa pregunta, porque me he dado cuenta de que hay algunos que me dicen esto es autobiográfico cuando en realidad no lo es, y algunos que me dicen no, esto no es autobiográfico cuando en realidad sí lo es, ¿no? Pero aparte de este crimen que ustedes van a ver resuelto al final de la novela, yo lo que quería tratar eran varios temas que me parecían importantes. Uno de ellos era el tema del ser extranjero, ¿no? Ser mexicano en el extranjero, en un país como Nueva Zelanda, en donde siempre vamos a estar con un halo de sospechosismo, porque desafortunadamente esta imagen que estamos dando al mundo, ¿no? De corrupción, de impunidad, de atrocidades como las que acaban de escuchar hace un momento con los periodistas que hablaron anteriormente, pues siempre genera una mala imagen y un descrédito, digamos, para los mexicanos que vivimos en el extranjero. Entonces siempre hay como un halo de sospechosismo, ¿no? Para eso. Entonces yo quería tratar esto del ser extranjero en esta novela, y por eso el personaje principal va a ser uno de los implicados o de los amenazados, ¿no? Acechados por este crimen, digamos. Y también quería yo hablar de la relación de pareja, ¿no? Y de la relación de pareja que tiene el personaje con su exmujer y del conflicto que existe, porque a mí me interesaba mucho explorar sobre todo esa parte de la pareja, de esas parejas que duran muchos años de casados, 15 o 20 años, que tienen prácticamente un dominio total el uno hacia el otro, pero llega un momento en que algo detona el rompimiento y ese dominio que uno tenía sobre el otro o ambos se termina, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible que después de haber vivido tantos años, tantas cosas, puede llegar el momento en que una persona pueda coger el teléfono para hablarle a la expareja y la expareja ya no tenga la capacidad de decir, pues no lo voy a contestar, ¿no? Porque no me interesa lo que le pase o no me importa lo que le pase a este tipo, ¿no? Entonces yo quería explorar todos esos matices que existen entre estas parejas que han durado muchos años, y que ahí también es una parte que va a estar, es una subtrama de la novela que me interesaba mucho. Y otra que me interesaba mucho también era esta parte del trastorno que sufre el personaje principal, que es un trastorno de ansiedad, que es el trastorno obsesivo compulsivo, y en ese trastorno sí tenemos mucho en común el personaje y yo, ¿no? Y ese trastorno de alguna forma se agravaba muchísimo por esta situación de estrés que vivía el personaje, esta situación de que los colegas del departamento donde trabajaba en la universidad lo tuvieran bajo sospecha de haber cometido este crimen. Y conforme va avanzando la novela, a mí me interesaba que sí, resolver quién era él o la que mató a Sarah Pike, ¿no? Que es la estudiante, pues fuera importante, pero también fuera importante implicarnos en la vida de este personaje y ver todos la problemática que lo estaba acechando, ¿no? Viviendo solo con una exmujer que en realidad no estaba
digamos, respondiendo a las expectativas que él esperaba de ella, y en un país extranjero, ¿no? Cómo resolvía él todo este tipo de circunstancias mientras iba avanzando el tema de la investigación de este crimen en el que él se implica, porque de otra manera, pues de alguna forma iba a ser incriminado en eso, pues. Entonces, al final de la novela, ustedes van a resolver y van a ver esto que a mí me asombró muchísimo, ¿no? De el asesinato de Sarah Pike. Y esa fue de alguna forma el motivo que me llevó a explorar esos ámbitos en esta novela, ¿no? El móvil del crimen es, o sea, siempre las preguntas cuando hay que resolver un misterio es ¿por qué, no? En el caso de esta novela es fascinante el cuántos porqués se pueden ofrecer antes de que realmente haya una resolución, no definitiva, pero bueno, digamos clara, ¿no? Que cierra el misterio. Pues digo, estos temas que mencionas están muy claros y es muy evidente que se entrelazan en la novela, pero ¿cómo decidiste darle ese tono al narrador? O sea, no sé cómo, estoy tratando de corregir mi propia pregunta. Es un narrador que a mí nunca me había pasado, ¿no? Que duda de sí mismo, y eso es algo que creo que no es fácil de hacer, no solo en literatura, sino en cualquier medio, ¿no? Porque es muy fácil que eso se convierta en confusión. Claro. Y en este caso estás con ese personaje. O sea, lo que te estoy diciendo es que es está muy logrado este efecto, que no sé si lo decidiste antes o es producto de. No, hay un tema que es, bueno, ustedes no sé si lo sepan, pero el porcentaje, digamos, del problema de ansiedad que padecen en el mundo es muy fuerte, ¿no? Entonces son 3 de cada 10 de personas tienen algún problema de ansiedad, ¿no? En ocasiones es diferentes niveles, digamos, de ansiedad, pero en ocasiones puede ser muy, muy fuerte, ¿no? Que tienen que tener tratamiento, tienen que tener incluso medicación, etcétera, etcétera, ¿no? Yo padezco ese trastorno y fue deliberado haber hecho esta transferencia al personaje en este específico caso en el que sí nos parecemos, porque en los niveles de ansiedad tan fuertes, en el nivel del trastorno obsesivo compulsivo, y ahí es el punto que tú tocas de la confusión, llega el momento en que tú efectivamente caes en confusiones muy grandes. Por ejemplo, cuando yo he tenido crisis muy grandes del trastorno obsesivo compulsivo, voy al baño, ¿no? Entro al baño, hago del baño, salgo del baño, voy a la cocina, quiero preparar un café y digo, como la mente está tan tensionada, digo, ¿fui al baño o no fui al baño, ¿no? Entonces, si eso me lo pregunto al minuto, puedo regresar rápidamente y ver que el agua sigue en el depósito, ¿no? Cayendo, y digo, sí fui al baño, ahí está la muestra, ¿no? Pero cuando regreso, 5 minutos, cuando ya el depósito ya se llenó, regreso y no hay forma de que yo pueda confirmar si fui o no al baño, ¿no? Y eso, bueno, si lo confirmo, pues, ¿no? La paz vuelve y toda la armonía otra vez entra en su cauce y se acabó. Pero cuando no lo confirmo, puedes tener hasta un ataque de pánico, ¿no? Entonces ese ataque de pánico que te crea esa como despersonalización, sientes tú que estás como fuera del mundo, ¿no? Esto te da la sensación de que estás loco, ¿no? O de que te vas a volver loco. Eso, por ejemplo, pues te crea niveles muy altos, ¿no? de confusión, ¿no? Esa parte que tú has tocado muy bien, José, a mí me ayudó para poder darle movimiento a la trama de esta novela, ¿no? Siendo que aparte es un asunto que es real, ¿no? Totalmente real. Por ejemplo, en la novela absolutamente todo es real. Por ejemplo, cuando
cuando yo tomé un curso para investigadores privados, ¿no?, en Nueva Zelanda, porque yo soy abogado, sí, aquí en México, fui Ministerio Público aquí en México, pero es diferente ser investigador, ¿no?, de crímenes, de homicidios en Nueva Zelanda. Entonces yo tuve que tomar un curso que dan para investigadores, detectives privados, y aparte tuve una conversación larga con un senior detective, que le llaman, un detective ya digamos experto, para preguntarle cómo podía recabar en la novela, desde en qué tipo de bolsas los metían a la muerta, ¿no? Si el cierre iba por la parte de arriba o por la parte lateral, porque hay variantes, hasta si era posible recabar una prueba, ¿no?, como la que se recaba ahí a través de un audio, ¿no? Me dijo, perfectamente, si yo sé que hay un testigo que tiene una información y yo quiero recabar esa prueba, ¿no? No es como aquí que te mandan un citatorio y que hasta que… No, allá voy directamente, me pongo yo un audio, voy directamente, hablo con él, recabo la prueba y ya, ¿no? Y en una escena, si recuerdas, con Ben, él recaba esa prueba de esa manera. Entonces, todas esas cosas están… Que por cierto también es una confesión dudosa por el estatuto mental de quien la hace, ¿no? Exactamente. También no solo es la del propio narrador, sino la información que lo obtiene también es dudosa. Exactamente, exactamente. Entonces, yo quería incluso dejar ese halo, ¿no?, de dudosidad, ¿no?, en la novela, y que esa confusión del personaje lograra hacer que el lector, ¿no?, avanzara en la misma velocidad que avanzaba la trama capítulo por capítulo, pues, ¿no? Y dándole pues al personaje todos. Yo quería que fuera una novela rápida, que se leyera en capítulos breves, ¿no? Yo la escribí en 25, tiene 25 capítulos, y yo la escribí en 25 semanas, escribiéndola los sábados de 5:30 de la mañana a 9 de la mañana, ¿no? Que era cuando se despertaba mi mujer y mis hijos y ya iniciaba el día, ¿no? Todo el alboroto del día. Entonces fue una novela que escribí así porque quería que cada capítulo tuviera como su espacio, ¿no?, su desarrollo, y cada capítulo fuera tan importante para toda la novela, ¿no?, ya sea para el personaje en relación a sus padres, el personaje en relación a su expareja, el personaje en relación a la estudiante, el personaje en relación a los colegas, ¿no?, del departamento, etcétera, etcétera, ¿no? El título de la novela, también te quería preguntar, hay muchas maneras de entender. A mí me gusta mucho esto de el último desayuno, ¿no?, como la última comida de un condenado a muerte, pero también el desayuno es la primera comida del día y puede ser la última. Sí empieza, la primera frase, no creo de estar diciendo nada. La primera frase de la novela, si mal no recuerdo, es Sarah Pike se murió después de desayunar, o la encontraron muerta después de desayunar. Así es. Pero en realidad no creo que esa sea la razón. ¿O por qué escogiste ese título? Yo la escogí por dos razones. La primera es, no vamos a desvelar ningún secreto para que ustedes tengan la oportunidad de leerla, porque aparte también es una novela que en trazos muy simples, pero también se va contando lo que es la vida en Nueva Zelanda, ¿no?, que también me interesaba contar, vista desde un extranjero, específicamente desde un mexicano, ¿no? Pero a mí siempre me ha interesado que los títulos tengan alguna relación secreta con lo que sucede en la novela. En este caso fue efectivamente lo de Sarah Pike, que Sarah Pike es asesinada después de desayunar, ¿no? Después de desayunar la asesinan y es encontrada en el río, ¿no?, en el río que pasa por la universidad. Pero también el último desayuno, porque sin contar qué pasa, ¿no?, en ese desayuno, pero es el último desayuno que va a haber entre el personaje, su expareja, la pareja del expersonaje, ¿no?, y el anuncio de lo que va a ser en la tercera novela, ¿no?, la nueva vida de ese personaje, ¿no? Entonces esa relación, la novela termina con un
en realidad con un desayuno, ¿no? Y ese va a ser el último, digamos, de una etapa que va a vivir el personaje y que pienso contar en la tercera novela, ¿no? Que va a tener que ver con este asunto de transexualidad, ¿no? Porque un mexicano de aquí, de Ciudad de México, se fue a vivir a Nueva Zelanda, ¿no? De hecho, estoy entrevistándolo ya, aceptó que lo entrevistara, se fue con una mujer de su esposa y una hija de 15 años y un hijo de 13, y después de un tiempo de vivir allá, él trabajó en la Universidad de Otago también conmigo, nomás que en el área de bioquímica, y después de vivir allá 2 o 3 años, nos enteramos de que se están separando él y ella. Nosotros estamos en México, yo me comunico con él y le digo, oye, Pepe, fíjate que tranquilízate porque a lo mejor están pasando por un mal rato, no tomen una mala decisión, etcétera. Y él me dice, mira, no sé si ya te fijaste que yo ya en mi correo ya no me llamo José García, ahora me llamo Josie Athens y estoy en mi transición de hombre hacia mujer, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos mucha cercanía con ellos, etcétera. Fue todo un despelote lo que pasó después de que él decide separarse, ¿no? Con los hijos fue de un gran impacto esto. Entonces ahora es algo que a mí me impactó muchísimo, me intrigó muchísimo, y que en la tercera novela voy a explorar toda esa parte, ¿no? Tanto de él personal como familiar, como académica, siendo extranjero, etcétera, etcétera, ¿no? Una cosa, digo, es que me cuesta mucho trabajo, no les quiero contar la novela, no les quiero… Sí, a mí también me cuesta trabajo porque si no es como resolverla, ¿no? Hay mucha, o sea, el narrador sabe mucho de asesinos, de qué es la pulsión de un asesino, qué es lo que lleva a una persona a matar, con su historia familiar, de dónde viene, cuáles son las constantes, cuáles son las cosas que descartan a una persona como posible asesino. Y como eso no es explícito en la novela, o sea, no explicas por qué este profesor de español en Nueva Zelanda conoce eso, más allá de, pues a lo mejor lo leyó, y yo sabiendo que tú vienes de una experiencia, eres abogado y trabajaste muchos años en el Ministerio Público, que tú sí, Rogelio Guedea, no el narrador, no Roque, tienes esa experiencia. A lo que voy es deliberado que omites esa información. O sea, ¿quieres que nosotros que te conocemos hagamos esa inferencia? ¿O? Sí, claro, fue deliberado, no que no se viera, digamos, la estructura que estaba debajo de toda esa información que en la novela van a encontrar. De hecho, para aquellos, por ejemplo, hay muchos ámbitos en la novela que están tratados ahí y que, bueno, diferentes niveles, porque a mí me interesa que sí, la línea principal es, hay un crimen y vamos a ver, un crimen real, y vamos a ver quién asesinó a este estudiante y sobre todo, ¿no?, que fue lo que a mí más me impactó, ¿por qué?, ¿no? Pero luego hay subtramas, ¿no?, como esto que les comento de la relación que tiene el personaje con sus padres, que es muy dura, ¿no?, durísima. Y luego la relación que existe con la estudiante, como les digo, con la expareja, que también es una relación, me parece muy, muy interesante. Pero luego también yo voy dejando a lo largo de la novela muchos datos para aquellos, por ejemplo, que les interesen la mente de los asesinos seriales. Pues hay muchos datos que no los voy a contar esta vez, José, pero hay muchos datos de lo que hace el propio personaje, que en realidad tienen que ver con lo que hacían reales asesinos seriales, ¿no? Entonces, eso que narro, por ejemplo, del personaje con los papás, en realidad es tomado de estos grandes asesinos seriales, ¿no? Entonces, fue como un homenaje a estas mentes criminales que de alguna forma siempre me han causado una gran expectación, porque yo llegué a ver muchos cuando trabajé en el Ministerio Público, esta línea entre el bien y el mal, que pueden ser muy, muy buenos, ¿no?,
pero también puede ser terriblemente malos, ¿no? Pueden ir caminando y pisar un gato y ¡ay, gatito! ¿no? Pero también pueden descuartizar a una persona sin ningún problema, ¿no? Entonces, yo para esta novela vi una enorme cantidad de documentales sobre asesinos seriales, de gente que estaba en la death row, en el pasillo de la muerte, entrevistas que les hicieron, y puse en el personaje muchas cosas que a mí me impactaron de estos asesinos seriales, ¿no? De lo que hacían, de sus rituales, de sus pensamientos, pues, ¿no? Y por eso de alguna forma, claro, por eso de alguna forma el personaje puede estar como, ¿no? Puede ser como muy genuino, pues, ¿no? Porque está hecho de todos estas cosas que a mí me absorbieron, de los asesinos seriales, de la propia personalidad del propio trastorno mío, por ejemplo, y una mezcla de un montón de personajes, pues, ¿no? Que tenían que ver con, digamos, con el crimen, ¿no? Con el homicidio, ¿no? De esta estudiante, ¿no? Hace rato que hablabas de cómo se manifiesta en lo práctico el trastorno de obsesivo compulsivo, de que haces cosas e inmediatamente te preguntas si las hiciste o no las hiciste. Yo me pasé toda la novela tratando de recordar dónde había leído algo similar y finalmente, de veras tuve que hacer un esfuerzo, lo logré a principios de esta semana y venía de una lectura de hace mucho tiempo de Tolstoy, que mantenía diarios. Sí, él lo habla mucho de eso. Y es exactamente. Sí, yo lo leí en los diarios de Tolstoy. Es lo que te quería preguntar, si tenía algo que ver como referencia literaria Tolstoy con esta idea de que hay que aferrarse a la vida, o sea, hay que buscar que sí estamos viviendo efectivamente, que la vida no se nos está yendo sin que nos demos cuenta de que la estamos viviendo, ¿no? Así es. Sí, no, yo cuando leía los diarios de Tolstoy, has hecho una gran referencia, José, me impliqué tanto en los diarios de Tolstoy porque muchos de sus actitudes eran las de hecho, él tenía el trastorno obsesivo compulsivo. Es que no lo sabía, justo sí, es lo que… Él lo tenía, ¿no? De hecho… Pero no lo llama así en sus diarios, él no sabe que no existe el término. La categoría psicológica. No, pero todas las cosas que hace, ¿no? Y cómo las narra en los diarios Tolstoy, tú dices, él es le llaman TOC, ¿no? Es un trastorno obsesivo compulsivo lo que estamos viendo aquí. Lo que yo narro de Nadal, no quiero contar toda la novela, pero lo que narro de Nadal aquí también cae dentro de esa categoría, ¿no? Ya ustedes lo verán cuando la lean y se darán cuenta de decir, hay mucha gente que no se ha dado cuenta, pero yo cuando lo vi y vi lo que hacía, y ahí lo describo muy bien, dije, caray, ¿no? Ahora quisiera encontrar, si alguien tiene los datos de Nadal, quisiera encontrar los datos porque quisiera enviarle la novela para que él leyera y él se diera cuenta. Yo estoy seguro que él se da cuenta, ¿no? Pero muchas personas no se dan cuenta. Yo he preguntado y hay gente que me ha dicho, oye, leí tu novela y fui a ver esto y es increíble, es cierto, ¿no? Entonces es cosas que a veces yo por eso quería dejarlas por ahí también, ¿no? Porque a mí leer a Tolstoy y leer a otros escritores que tienen el Batchelor, por ejemplo, Robert Batchelor, que tenía el trastorno, etcétera, me ayudó mucho, me sirvió mucho para yo también decir, no me voy a morir, o sea, no tengo yo una enfermedad, no soy el único que padece esto y que ha sobrevivido a esto, ¿no? Entonces, también un poco como eso he dejado yo, ¿no? La trama fue esencial para ponerlo en el personaje, ¿no? Porque esta confusión permitía que la trama de la novela en movimiento se diera, ¿no? Pero también yo dije, bueno, voy a aprovechar esto para poder hablar abiertamente, ¿no? De lo que es un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y otra cosa de la novela que es, otra vez, no quiero contar. Pero yo creo que ya se la sabe en la novela, ¿no? Espero que no. Tiene un tono crepuscular y digo, ya teniéndote de regreso en México y sabiendo, o sea, no puedo evitar pensar que tú estabas en el proceso de decidir, o sea, de quemar naves otra vez en Nueva Zelanda y regresar a México, y eso se siente
en el tono de la novela. No es una tristeza, pero sí es algo, la sensación de que, otra vez, el último desayuno. Estas cosas están sucediendo por primera y última vez, ¿no? Mira, José, yo le agradezco a José, que es un gran lector en general, pero también de esta novela. La novela se iba a llamar El último adiós, pero me sonó un poco sensiblera, un poco, ¿no? Pero tiene esa connotación. En realidad sí fue como, cada capítulo fue como irte desprendiendo de a poco, ¿no? De esos 11 años que yo pasé en Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, eso para mí fue, digamos, esta novela, y está convirtiéndose esta trilogía. Quiero saber cómo o desde qué narrador voy a contar la tercera parte, ¿no? A lo mejor voy a tener que regresar ese tiempo, instalarme ese tiempo a escribir específicamente esa novela, ¿no? O a lo mejor, como lo hice con la trilogía anterior, un espacio de mi casa en Colima va a convertirse un poco en la atmósfera que yo tenía en Nueva Zelanda, porque así escribí yo la trilogía. O sea, la trilogía de Colima la escribí en Nueva Zelanda, ¿no? En un espacio en el que yo sentía prácticamente que estaba situado en cada uno de los lugares que yo menciono o que yo recorro en esas novelas, ¿no? No sé si quieres que abramos a alguien. Yo creo que a lo mejor podemos alguna abrir, pregunta, si alguien sí. tiene alguna pregunta que hacer. De veras, no quiero, de repente siento que esta conversación parece que estamos hablando de teoría de literatura o psicoanalizando al autor. Sí. Es una novela de veras muy intrigante y que además te engancha de inmediato. O sea, no me malinterpreten, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien quiera preguntar algo. Nada más no me pregunte quién mató a Sarah Pike, pero fuera de ahí puedo contestar lo que sea, ¿no? Bueno. Y si no hay preguntas y a alguien le interesa, está la novela aquí, ¿no? Sí, la vamos a tener, la tenemos ahí donde Marina está levantando la mano. Tenemos tenemos también 41. Está 41, que está es el parte de último esa desayuno. primera trilogía. La 41 es parte de la primera trilogía, ¿no? Yo tengo pregunta, perdón, es que estaba hasta allá y no me oía. Ah, ¿Cómo decides, a ver, siendo periodista y siendo escritor, cómo contar en qué género cada cosa, ¿no? O sea, de pronto decir, chin, esto es más una nota periodística y vamos a ver por dónde, o esto es una nota que me da más hacia ponerme a jugar en la literatura. bueno, esa es Y si una… haces yo un como trans de decir, bueno, vamos a tratarlo en los dos, un Yo- solo tema en los dos. Sí, yo, por ejemplo, en realidad, Marina, una respuesta a eso es así como muy objetiva, es muy difícil, porque al principio yo escribía solo poesía, ¿no? Y creía que todas las cosas que yo sentía o que yo veía tenían que ser contadas a través de la poesía. Pero después me di cuenta de que cada cosa tiene, ¿no? Cada cosa tiene como su continente propio, así te lo exige. Ahora, entonces fue que empecé a escribir narrativa, fue que empecé a escribir artículos periodísticos que me daban como para reflexionar más sobre lo inmediato, sobre cosas inmediatas, y luego a escribir novelas, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, yo sé, ahora lo único que sé es que hay un momento en el que ese género, digamos, se define en una forma prácticamente espontánea, sin yo saber muy bien. En ocasiones sí tengo alguna emoción. Cuando es una emoción como muy profunda, yo entiendo ahí ya que la poesía es como la herramienta, como el canal más idóneo para sacarlo. Pero cuando es, por ejemplo, una historia que tiene que ver también con algo muy inmediato, ¿no? Que está sucediendo en ese momento y que yo sé que si no lo cuento en ese momento después se va a pasar y ya no va a pasar nada. Entonces ahí es cuando yo ya entra el periodista y hace ese trabajo. Pero cuando ya veo yo que tienen y se involucra no solo yo, mis sentimientos, sino como más personas, entonces ahí yo ya entiendo, ¿no? Que el canal debe ser, digamos,
la novela porque ya tiene una complejidad mayor que se sale de mí, que involucra, como te digo, a muchas más personas, hechos y circunstancias que yo creo que están más allá de lo inmediato. Entonces, hay siempre algo que está indicándote qué camino, pero el momento de la decisión es algo prácticamente automático, ¿no? Tengo, perdón, otra pregunta que tiene que ver con el proceso creativo. Te escuchaba en una entrevista en MBS que contabas cómo esta novela en particular había sido escrita en 25 sábados, ¿no? En un tiempo como específico, ¿no? Supongo, no sé si todas, pero en tu caso, ¿qué tanto dejas a la intuición? O sea, a la hora de ponerte a eso, ¿o qué tanto estructuras desde el momento uno del título hasta el punto final? Bueno, yo en realidad estructuro todo desde el principio hasta el final. Esa es la verdad. Ahora, siempre me doy un espacio de libertad, ¿no? En cada capítulo, pero yo los 25 capítulos los estructuré todos milimétricamente y yo decía, bueno, en este capítulo el personaje tiene que subir y bajar la escalera, ¿no? Ahora, yo sabía que tenía que bajar la escalera porque después de bajar la escalera el personaje iba a ir de la escalera a la sala en el siguiente capítulo. Entonces, pero en el trayecto de la escalera es donde yo creo, como muchos escritores hacen, que ya el personaje podía, no sé, detenerse un poco en un escalón, sentarse, descansar, no sé, rascarse el tobillo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo, en realidad, toda la novela, los 25 capítulos, incluido el título que fue con el que empecé, en realidad la novela, los definí desde un principio y lo he hecho en todas las novelas, ¿no? Entonces, yo sé que hay escritores que empiezan un poco sin saber a dónde van y van, de alguna forma van como el que entra a la mina con una luz, ¿no? Y no alcanza a ver todo, pero lo que va iluminando de a poco lo va explorando y lo va conociendo. En el caso mío, a mí me gusta obsesivamente, desde un principio a un final, saber exactamente qué es lo que va a pasar, pero también, como te repito, en los capítulos siempre hay un goce que me permite la libertad de poder agregar alguna cosa, ¿no? Que es inesperada y que a veces suele ser maravillosa porque esa espontaneidad que te da estar escribiendo, pues trae siempre cosas maravillosas, o ya sea de un dejo irónico o alguna atmósfera, por ejemplo, que suelen llegar sin necesidad de que tú las tengas que planear, ¿no? Y por ejercicio, sentarte con la hoja en blanco, ¿podrías o es demasiada angustia? No, yo pienso que es muy difícil para mí, ¿no? Casi siempre tengo algo ya, cuando me siento es porque ya tengo algo que voy a decir, o ya sea un poema, o ya sea un artículo periodístico, o ya sea un cuento, un microrrelato, porque escribo también microrrelatos, pero casi siempre no me siento a ver qué se me va a ocurrir, ¿no? En ese momento, ¿no? Pues bien, no Perdón, me queda más que ¿alguna otra agradecerle a pregunta? Rogelio, Marina. el haber venido a presentar esta novela. Les recuerdo que en esa mesa está El último desayuno y 41. Tenemos el último desayuno, 170 pesos, y nos quedan dos de 41. Dos de 41. Precio especial de 60 pesos, así que aplíquense. Y Muchas gracias. le damos las gracias de Muchas verdad gracias. a Rogelio Guedea. Es un Y placer viene tenerlo la lluvia ya, ¿no? con nosotros en esta feria.